Bueno, finalmente vamos a hablar de las categorías implícitas que no están, es decir, que no están expresamente reguladas en el Código Civil y Comercial. Por un lado podemos decir que es una categoría implícita, son aquellos contratos principales y contratos accesorios. El contrato principal es aquel que no depende jurídicamente de otro. Y aquel que es accesorio, es clasificado como accesorio, depende de un principal. A ver, ¿qué ejemplos podemos dar para contratos accesorios? Bueno, el típico es el contrato de fianza. El contrato de fianza depende de otro. Sin embargo, se puede afianzar obligaciones futuras, ¿no? Pero siempre depende de otro principal, que puede no ser previo. Después tenemos los contratos causados y abstractos, como otra clasificación implícita. Por supuesto que todos los contratos tienen causa, ¿no? Pero a los efectos de su ejecución y de su circulación, hay contratos que no son causados. Es decir, aquel acto causado es aquel que permite una discusión sobre la causa. Si se ejecuta un crédito, el deudor podrá, por ejemplo, oponer un vicio de la voluntad. Sin embargo, si hablamos de un contrato como por ejemplo la compraventa, que es un negocio evidentemente causal, que es perfeccionado o que se acordó que fuera pagado a través de pagarés, los pagarés son títulos de crédito abstracto, autónomos, que si son queridos, si quieren ser ejecutados, pueden ser ejecutados sin discutir la causa que los originó, dígase la compraventa. Si la ejecución judicial condena al pago de esos pagarés, esa sentencia lo que va a hacer es cosa juzgada formal, es decir, la causa en definitiva de esos pagarés, es decir, la compraventa que originó la emisión de esos pagarés, podrá ser discutida en un proceso ordinario posterior. Es decir, en conclusión, la causa siempre existe. De alguna manera en los contratos abstractos se independiza de la causa, aunque en los hechos sí existe. Se independiza a los efectos de su circulación y de su ejecución, ¿no? Otra de las clasificaciones implícitas es contratos de cumplimiento instantáneo y de cumplimiento diferido. Un contrato de cumplimiento instantáneo es aquel en que las obligaciones se cumplen o se realizan coetáneamente, ¿sí? Más allá de la modalidad. Puede ser que la modalidad sea a plazo, sin embargo no cambia la naturaleza instantánea, porque lo quiero diferenciar del contrato de ejecución diferida, porque en este contrato está sujeto a una condición. Estamos hablando del artículo 343, es decir, su ejecución está diferida, está sujeta a una condición suspensiva. Entonces, mientras está pendiente esa condición, no existe el deber ni de entregar la cosa vendida ni de pagar. Si pensamos en un contrato de locación, estaríamos hablando de un contrato con prestaciones periódicas, mensuales, semestrales, anuales. En un contrato de ejecución diferida, las partes se obligan a prestar su obligación si se produce un acontecimiento futuro e incierto. Como otra clasificación podemos hablar de los contratos individuales o colectivos. Si el contrato prevé efectos
para personas consideradas en su individualidad, son contratos individuales. Por ejemplo, la locación, por ejemplo, la compraventa, por ejemplo, la cesión, por ejemplo, el comodato. Sin embargo, cuando hablamos de contratos de grupos, proveedores, usuarios, empleadores y trabajadores, por ejemplo, convenios colectivos de trabajo, nos estamos refiriendo a contratos, pero contratos colectivos, de naturaleza colectiva, que tienen efectos en relación a grupos de personas y no a personas consideradas individualmente. Como les dije, ustedes van a ver al final del cuatrimestre que toda esta bolilla de clasificación nos va a servir para interpretar el contrato, para redactar un contrato, porque tenemos que tener en claro cuáles son sus características para poder definir sus efectos. Vamos, es una bolilla que es necesaria saber en profundidad y tener en claro, sobre todo las categorías explícitas de nuestro código. Así que me despido, después se les agregará material sobre el tema. Muchas gracias.